Vamos a disponernos entonces a continuación a lo que es la exposición de la palabra de Dios. Y quisiera felicitar a todos los que hoy trajeron su Biblia física. ¿Ya? Son unos valientes. ¿Quiénes trajeron su Biblia física? A ver, eso, Javi, excelente. Muy bien. La idea de esta iniciativa, y no estoy viendo que haya muchas Biblias arriba, amados, es en serio, traigan su Biblia física. ¿Por qué no? Les contaba a la iglesia esta mañana que recuerdo que era para mí, no sé cómo eran las cosas en ese momento, llevar mi Biblia. Yo quería que la gente viera que yo voy caminando por la calle con mi Biblia, Reina Valera 1960 en ese momento, hacia la iglesia, porque sabemos que es una forma de honrar la Escritura. Y además de eso, es mejor que el celular porque no tiene notificaciones que te distraen con otras cosas. Y aprovecho para pedirles por favor que pongan sus celulares en modo oculto en esta mañana. Vamos entonces ahí en nuestras Biblias a Mateo capítulo 15, donde vamos a estar escuchando la palabra de Dios. Y a continuación, yo voy a leer en favor de ustedes, hermanos. Quiero que ustedes se concentren en leer lo que dice la palabra de Dios y que desde nuestro corazón a continuación haya una reverencia especial por lo que vamos a escuchar, porque es la palabra de Dios la que vamos a escuchar. ¿Amén? Dice así entonces la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les preguntó: ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo: oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él les contestó: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro dijo a Jesús: explícanos la parábola. Jesús les dijo: ¿también están ustedes aún faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Amén. Acompáñenme a orar. Oh buen Dios, gracias por tu bondad con nosotros. En esta mañana te place, Dios, darnos a conocer tu palabra. Gracias por concedernos este espacio, este tiempo,
esta porción para alimentar nuestras almas. Por favor, Señor, por favor, que tu Espíritu, Señor, use estas palabras para traer vida, consuelo, ánimo, esperanza a nuestro corazón. Que seamos transformados y santificados al escuchar la exposición de tu palabra, al meditar en tus palabras, al reflexionar en nuestra condición y lo que tú buscas de nosotros y lo que quieres de nosotros en esto que hemos leído. Te ruego para que nos des oídos para oír, corazones receptivos para obedecer, pero también, Señor, que ayudes al predicador para ser fiel a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta historia sucede justo después de que Jesús alimentó a más de 5,000 personas de una manera milagrosa y usó ese milagro para traer una enseñanza especial a sus discípulos. Luego de eso, en medio de una tempestad, cuando ellos estaban atravesando el mar de Galilea, Él puso a prueba a sus discípulos de una forma especial para traer ánimo a sus discípulos con esta situación. Y dice el texto en el capítulo 14, al final, que luego de esa tormenta, cuando ya amaneció, llegaron a tierra firme, aterrizaron, por decirlo de alguna manera, en Genezaret. Genezaret era un lugar que era reconocido en aquel tiempo, según los historiadores, por ser un lugar bastante apacible, muy bonito a la vista, y es un buen paisaje para los discípulos que venían de una noche de vigilia como ninguna otra. Usted no ha vigilado como los discípulos esa noche. Sin embargo, cuando Jesús toca tierra, las personas de esa comunidad hicieron saber a muchos de los que estaban cerca que Jesús había llegado, y la fama de Jesús ya había crecido a tal punto que comenzaron a llegar nuevamente multitudes y traían a Jesús personas que estaban enfermas para que los sanara. En este punto de la historia, en el capítulo 15, entonces Mateo quiere hacernos ver que la fama de Jesús se había extendido ya ampliamente al punto de que el nombre de Jesús, la predicación de Jesús y las obras de Jesús se dieron a conocer en Jerusalén. Y su influencia entonces ha llamado la atención a la élite de los escribas y fariseos allí en Jerusalén, quienes enviaron una especie de comisión de evaluación para hacer frente a Jesús, a este rabino de Galilea que estaba conmocionando la nación de una forma que quizás ellos no esperaban que sucediera. Porque ya anteriormente, en los capítulos 8, 9, en el 11, en el 12 especialmente, Jesús estuvo discutiendo con los fariseos, los líderes fariseos de las diferentes sinagogas que estaban allí localmente, en Galilea, en Capernaum, en todos estos lugares de esta región. Jesús había estado debatiendo con ellos, y entre los temas que estuvieron debatiendo, ¿de dónde sacas tu autoridad para perdonar pecados? ¿De dónde sacas tu autoridad para hacer milagros en Shabbat? ¿De dónde sacas tu autoridad para hacer todas estas cosas y decir y afirmar todas estas cosas? Y Jesús siempre, según el testimonio de Mateo, salió bien librado, o al menos dejó a sus contendientes calladitos. Y lo único que quedaba en el corazón de ellos era un deseo ardiente por hacerlo callar de alguna manera, incluso si era necesario perjudicarlo, quitándole la vida. Pero en esta oportunidad, esta comisión de Jerusalén llega para poner sobre la mesa de discusión el tema relacionado con la purificación del hombre delante de Dios. Y Jesús aprovecha esta ocasión para enseñarnos algo acerca de su ministerio. Recuerda que del capítulo 14 al 20, Jesús va a estar revelándonos cuál es la esencia, el propósito, el objetivo por el cual Él vino en realidad. Y en esta historia que hemos leído podemos entender que Jesús quiere enseñarnos en qué consiste su ministerio, su misión dada por Dios. Y era el de rescatar pecadores con un corazón contaminado. Y ese es el título de la enseñanza de esta mañana.
un corazón contaminado. Jesús está abordando aquí varios problemas al mismo tiempo. Podríamos contar al menos 3 temas que Jesús aprovecha para desarrollar frente a los fariseos, frente a la multitud y frente a sus discípulos, porque si te diste cuenta esa es la dinámica. Él le responde a los fariseos, luego le responde a la multitud y luego le responde en privado a sus discípulos. Y eso es algo que Mateo ya nos ha mostrado en otras oportunidades. Sin embargo, la idea que corre en estas respuestas es la misma. ¿Cómo se puede identificar qué es lo que contamina al hombre y qué solución tendría al respecto? Por eso el énfasis, la idea principal es esa, que Jesús vino a mostrarnos cuál era el problema real del ser humano y es el de un corazón contaminado. Y en primer lugar, lo que resalta esta historia es que un corazón contaminado no puede amar. Ese es el primer encabezado de la predicación de esta mañana. Un corazón contaminado no puede amar. Fíjate cómo se desarrolla la historia. Aquí vamos a pasar gran parte del pasaje de hoy. Entonces se acercaron algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y el cuestionamiento de los escribas con respecto a la conducta inapropiada de los discípulos es bien extraña, porque pareciera como que este asunto de lavarse las manos es algo similar a lo que pasó en COVID hace recientemente en nuestros tiempos, ¿no? Como que yo no te saludaba sino con el codito porque me contaminaba si te saludaba de las manos, y que siempre hay que lavarse las manos. Incluso algunos aprendimos a lavarnos las manos bien en COVID, ¿verdad? Pero no se trata de higiene, no se trata de control de epidemias, ¿verdad? Ellos están referenciando una tradición religiosa como una especie de ritual anexo que ellos estaban imponiendo sobre el pueblo en este asunto de cuando vayas a comer, sea desayuno, cena, lo que sea que vayas a comer, tienes que lavarte las manos, porque si no lo haces, estarías de alguna manera contaminando tu espíritu. Quedarías de alguna forma impuro ceremonialmente en esos tiempos. Recuerda que la ley de Dios habla detalladamente de qué personas eran consideradas impuras ceremonialmente. Los leprosos, las mujeres cuando estaban en su periodo menstrual, si tocas a un muerto o un animal muerto, entre otras normas que Dios dijo, esas cosas los contaminan ceremonialmente y no pueden ir al templo por causa de eso. Entonces, como la ley habla abundancia en este asunto, ellos quisieron, el pueblo judío quiso como de alguna manera ayudar a la ley de Dios para que las personas de verdad la pudieran cumplir, al punto de inventarse o crear ellos, porque esto no es inspirado por Dios, eso se lo inventaron los hombres, tradiciones que pretendían ayudar a Dios, o más bien ayudar a Dios a que su pueblo lo obedeciera, como si la escritura no fuera suficiente. Y en el siglo II se consolidó un documento llamado la Mishnah, en donde se registran todas esas normas de lavamiento de objetos de las manos que debían cumplirse antes de las comidas. Y este lavado se consideraba esencial para evitar la impureza ritual y mantener la santidad, como una medida de cuidar que nadie llegara impuro a la adoración ordenada por Dios en la ley. ¿Sí ves lo que está sucediendo aquí? La pregunta para Jesús entonces, más bien en la mente de los fariseos, era: ¿por qué tú permites que tus discípulos se mantengan impuros? Por eso cuando Jesús da la respuesta a esta pregunta, Él habla de lo que contamina al hombre. El problema es que ellos estaban considerando que al no hacer esto, los discípulos no estaban puros, no estaban limpios, porque no están cumpliendo la ordenanza, no de la ley inspirada por Dios, sino de la tradición. La respuesta es bastante sencilla. ¿Tú qué le dirías a los fariseos?
¿Por qué no está escrito? Porque eso no es lo que ordena Dios. Sin embargo, Jesús aprovecha el desacierto de ellos y les reprocha la forma en que han estado usando esta tradición de los ancianos de manera pecaminosa. Por eso Jesús les pregunta, y me encanta cuando él responde una pregunta con otra pregunta. ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de su tradición? ¿Cómo así, Jesús? ¿Qué estás tratando de decirnos? ¿Que desobedecemos la ley? Claro, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Eso es inspirado, sí o no? Sí. ¿Está en la escritura, sí o no? ¿Dónde? Los 10 mandamientos. ¿Dónde están los 10 mandamientos? Éxodo 20, muy bien. Ustedes conocen la Torah. Bien. Y dice Jesús, porque ese es el quinto mandamiento de la ley de Dios, que tiene que ver con el amor hacia el prójimo, especialmente en este mandamiento, el amor a los padres. Pero Jesús añade un mandamiento que probablemente ustedes no conocían, hijos que están aquí, niños, adolescentes, jóvenes, escuchen. Quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Imagínate si eso se cumpliera hoy desde los juzgados civiles de nuestra nación. ¿Cuántos adolescentes estuvieran ahorita mismo bajo tierra? Dios tiene misericordia. Eso lo dice la escritura, ¿sí o no? Sí, además de que Jesús lo está diciendo, tal cual lo dice en Éxodo 21. Entonces, este es el gran mandamiento que ustedes están quebrantando con su tradición. Pero ¿por qué dices que estamos quebrantando el mandamiento de Éxodo 20 y 21 respecto a nuestros padres con nuestra tradición? Y Jesús añade, pero ustedes enseñan que cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. Si tú dices eso, ya no necesitas honrar a tu padre y a tu madre. Y dice Jesús, y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Qué artimaña porque es que se escucha piadoso. ¿Usted sabe lo que necesita un padre para pedirle ayuda a su hijo? Los papás tenemos un orgullito ahí con respecto a pedirle algo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre somos los que damos. Nos acostumbramos, si nuestros hijos tienen 20 años, fueron 20 años en donde yo le daba todo. El pan me lo sacaba de la boca y se lo daba a mi hijo. Y entonces ahora me toca pedirle ayuda a mi hijo. Ahí va un asunto de orgullo también, ¿verdad? Pero así sería la necesidad, que padres se acercaban a pedir a sus hijos y sus hijos les decían una respuesta tan espiritual que ¿cómo combatías tú a eso? Es que ya lo que podía usar para ayudarte es corbán, es dedicado a Dios, es un voto que hice con el Señor. Lástima, no te puedo ayudar. Y no están honrando a sus padres. Y por eso dice que hablan mal. Hermanos, eso es mentira. Una persona que quiera ayudar a sus padres puede seguir honrando a Dios con sus finanzas y ayudando a sus padres con sus finanzas si aprende a ser un buen mayordomo de los recursos que Dios le da. Uno nunca tiene tan poco que no pueda ayudar y que no pueda dar a Dios. Así que el problema con estas tradiciones, en primer lugar, es que no son inspiradas por Dios. Y ellos las están usando como si fueran inspiradas por Dios, como si fuera palabra de Dios. Porque entonces los discípulos estaban siendo juzgados, condenados y señalados como culpables por no seguir la tradición. O sea, no cumplir la tradición equivale a ir al infierno para ellos. Pero esto nos muestra a nosotros cuál es el epicentro del problema de Jesús con estas tradiciones. La conducta de los fariseos está llevando o está evidenciando que los que no están purificados, los que necesitan ser limpiados, son ellos.
que aunque se lavaron las manos, no pueden hacer otra cosa más que rechazar, señalar y juzgar a los inocentes. Y Jesús los expone diciendo que no solamente están condenando al inocente en esta oportunidad, sino que están dejando de obedecer el quinto mandamiento de la ley de Dios, justificándose con su tradición. ¿Cuál es el centro entonces de esta conducta? De que ellos no amaban al inocente y no amaban a sus padres. No lo amaban. Hacer esto es no amar a sus padres. Ahora, el problema, amados hermanos, yo quiero que podamos tener cuidado con esto. El problema no es la tradición como tal. Porque en un sentido general, cada persona tiene tradiciones personales. Cada familia aquí tiene tradiciones. Cada sociedad en el mundo tiene tradiciones. Y las tradiciones no deberían ser un problema. No tienen por qué ser malas. Por ejemplo, hay tradiciones en familias en donde el papá es quien regala, el papá del novio es quien regala los anillos de matrimonio. Hay tradiciones en las familias que los que pagan la ceremonia o la fiesta de la boda son los papás de la novia. ¿Verdad? Arrepiéntete. Hay tradiciones, y es una bonita tradición, que los que se acaban de casar pidan vacaciones y se van de luna de miel. Eso es una buena tradición. A los que fallecen se les lleva flores. Esa es una bonita tradición. No porque el muerto está oliendo las flores que le llevaste, es una forma de honrar el nombre de la persona, la memoria de la persona que acabamos de sepultar. Es una forma de decirle que le amamos, lo respetamos y lo extrañamos. Es una muy bonita tradición. Que se celebre la Navidad en algunos escenarios cristianos es una bonita tradición, porque estamos celebrando la encarnación del Hijo de Dios. Que se laven las manos antes de comer es una muy buena tradición. ¿Oyeron, niños? Uno siempre tiene que lavarse las manos antes de comer. Pero, y los adultos también, sí señora. Las tradiciones se convierten en un problema cuando las queremos poner a la misma altura de la ley de Dios. De tal manera que el que no celebre Navidad no es cristiano, o el que celebra la Navidad no es cristiano. El que se lava las manos está impuro. El que lleva flores al que fallece es un hipócrita porque no lo ayudó en vida. ¿Tú qué sabes? ¿Verdad? El problema es nuestro corazón haciendo de estas tradiciones una forma, un instrumento egoísta de evidenciar, ojo, nuestra incapacidad de amar a los demás. A los demás. Ellos no ayudaban a sus padres ancianos porque lo que tenían ya lo habían consagrado al Señor. Cuánta impiedad en esa justificación. El cuidado de los padres, amados hermanos que están aquí, escuchen. El cuidado de los padres, sobre todo aquellos padres que están en necesidad en una edad avanzada, es un asunto radical en el cristianismo. Al punto que en 1 Timoteo 5:8 el apóstol Pablo dice: el que no provee para los suyos, refiriéndose a los hijos adultos que tienen una edad productiva para trabajar y ayudar a sus padres ancianos, específicamente a las viudas que quedaban desamparadas, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ha negado la fe. No podemos decir que alguien que haga eso es cristiano, porque está quebrantando el quinto mandamiento de la ley de Dios. El punto de Jesús entonces en este reproche es que ellos pudieran ver que los que están contaminados son ellos porque no pueden amar. Ellos están usando las tradiciones para violar un mandamiento que consiste en amar a los padres. Pero no solo al quebrantar el mandamiento están mostrando su incapacidad de amar a sus padres, sino que también están mostrando su incapacidad de amar a Dios, porque es la ley de Dios la que ellos están quebrantando. Es por eso que Jesús les reprocha: hipócritas,
Bien profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, porque en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Amados, la ley de Dios se resume en amar a Dios y amar a los demás. Por eso la contaminación del corazón se evidencia en que la persona muestra una resistencia en amar a Dios. Yo no quiero leer su palabra. Yo no quiero hacer lo que Él ordena. No me parece lo que Dios está diciendo en esta porción. Pero no solo no puede amar a Dios, sino que se resiste a amar a los demás. El ser humano nace así, venimos así por naturaleza. Incluso cuando decimos amar a alguien, lo amamos más bien pensando en el beneficio o el bienestar que esa relación me da. Yo escuché una vez a una mujer joven decirme que ella no podía terminar una relación en pecado que tenía ya en ese momento, porque ella no se imaginaba su vida sin esa persona. Yo le decía, ¿tú estás dando cuenta de lo egoísta que es eso? Estás solamente pensando en ti, lo que esa persona puede representar para ti. No piensas en más nada. Muchas veces nosotros como hijos nos comportamos así. Amamos a nuestros padres porque nos sentimos en deuda con ellos, no porque haya un impulso piadoso en eso, sino porque se hace tan difícil en ciertas etapas de nuestra vida amar a nuestros papás. ¿Usted se ha dado cuenta? Yo he visto a jóvenes, adolescentes y niños manifestar su rencor y odio hacia sus papás, que lo único que han hecho es amarlos toda su vida. Y es tan fácil enojarse con papá, es tan fácil odiar a mamá, es tan fácil decir, ya me quiero ir de esta casa. Es tan sencillo decir, ¿cuándo será que yo podré salir de estas personas? Porque ya dejaron de ser cómodas para ti. Se están interponiendo entre tus deseos egoístas. Estás usando justificaciones similares porque nuestro corazón está contaminado. La contaminación del corazón llevó a los escribas a hacer toda esta serie de leyes para justificarse, porque al final era eso. Ellos estaban justificando el no obedecer la ley de Dios. Por eso, un corazón contaminado no puede amar ni a Dios ni a los demás. Solo se ama a sí mismo y ama su pecado. En segundo lugar, esta historia nos deja ver que un corazón contaminado lo que habla es pecado. Un corazón contaminado habla pecado. Jesús entonces termina su reproche a los fariseos y luego se dirige a la multitud. Incluso los llama, dice el texto: multitud, vengan acá, que les voy a decir algo. Oigan y entiendan. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Es como si las personas que estaban ahí, escucharon la pregunta de los fariseos, pero a lo mejor se estaban haciendo los locos porque les pareció incómoda la conversación. Y Jesús los llama y les dice: no, vengan. Yo quiero que ustedes escuchen, les voy a mostrar por qué razón el hecho de que los discípulos nos hayan lavado las manos no nos vuelve impuros delante de Dios. Porque lo que están haciendo estas personas es desviar su mirada de lo que realmente está mal. Y quieren mostrar una conducta que está bien, pero por dentro están contaminados. Por eso lo que contamina al hombre no son las cosas externas o físicas que el hombre pueda hacer, sino que lo que contamina al hombre es el pecado que habita en su corazón. Por eso en otro escenario Jesús también dijo: porque de la abundancia del corazón, de eso mismo habla la boca. La justificación entonces que Jesús está presentando aquí
es que sus discípulos ya están limpios y no necesitan limpiarse para ser aceptados por Dios. Porque el problema del ser humano no está en sus manos limpias o sucias, sino en su corazón limpio o sucio. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber que alguien tiene un corazón limpio? Escucha lo que sale de su boca. Y aquí es donde yo quisiera que pudiéramos hacer una pausa y considerar lo siguiente. Evalúa tu conversación en esto que lleva del día. Evalúa tu conversación en lo que resta. Evalúa tu conversación esta semana que pasó. ¿Cómo hablaste? ¿De qué cosas hablaste con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo le hablaste a tus hijos? ¿Cómo le hablaste a tus padres? ¿Cómo le hablaste a tu esposa? ¿Cómo estás hablando cuando te reúnes con tus amigos? ¿De qué cosas estás hablando? Y te aseguro que eso te va a mostrar de qué está lleno tu corazón. Entonces, ¿qué está revelando mis palabras acerca de lo que hay en mi corazón? ¿Será que están revelando quejas, insatisfacción y frustración porque no tengo las cosas de este mundo que quiero? ¿Qué están revelando mis palabras? Maldiciones, groserías. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo converso con una persona que no sabe que yo soy cristiano, yo me siento constantemente insultado, porque estas personas no pueden hablar 3 palabras sin decir una grosería. Y uno quisiera decir, pero esas son las personas del mundo. Pero aquí dentro de la iglesia resulta que también hay personas, cuando no los ve el pastor o alguno de los hermanos piadosos de la iglesia, se lanzan unas groserías. Inclusive no tienen que ser malas palabras, pero sí palabras llenas de enojo, impaciencia, palabras llenas de odio y resentimiento. Yo prefiero ya no hablar más con esa persona. Palabras que reflejan que estás enojado en tu corazón y que necesitas perdonar. Chismes, falsos testimonios, mentiras. Este es uno de los pecados que yo he visto crecer en la comunidad cristiana en los últimos años. Pareciera como si mentir fuera un pecado permitido. Algunos mienten haciendo fraude en su trabajo, mienten haciendo fraude en el circuito eléctrico de su casa, mienten haciendo fraude en el colegio, en la universidad, y son cristianos y no les pesa mentir. O si tus palabras son siempre de conflicto, siempre que le vas a contar algo a alguien es como para manifestar que estás enojado con esa persona. Hermano, si eso te pasa, déjame decirte que necesitas urgentemente que te restrieguen el corazón. Porque el corazón de alguien que ha sido limpiado por Jesús, la Biblia no nos deja sin una idea de cómo luce. Claro que sí. Las palabras del corazón de alguien que ha sido limpiado por Jesús deben siempre hablar la verdad, porque siempre aman la verdad. Prefieren morir, prefieren perder su trabajo, prefieren perder esa amistad en lugar de mentir. Los cristianos hablan siempre bendición. Incluso Jesús mandó a sus discípulos: cuando los maldigan, ustedes no devuelvan maldición, sino que bendigan y oren por esas personas. El corazón regenerado siempre va a tener en sus labios palabras de paz, palabras de reconciliación, palabras de perdón. Van a ser pacificadores cuando hablan de conflictos. El cristiano que ha nacido de nuevo va a tener siempre en su boca alabanzas a Dios, no quejas, no reproches, no frustraciones, no berrinches. Alabanzas al Dios soberano que permite todo para su gloria.
Por eso el creyente debe ser una persona en donde la Escritura dice que la palabra de Cristo debe abundar constantemente, de manera que nuestras conversaciones siempre sean para edificación y para promover todo lo que es bueno. Un cristiano no habla en doble sentido. No deberías sentirte cómodo haciéndolo eso. Y cuando me refiero al doble sentido, usted entiende que ese es el doble sentido pícaro que busca promover los valores inmorales de nuestra sociedad. Un cristiano que ha nacido de nuevo, en sus palabras manifiesta paciencia, no enojo. En sus palabras manifiesta prudencia, tiene cuidado. Cuando Pablo llama a los creyentes a reprender al hermano que ha pecado, les dicen, pero háganlo con toda mansedumbre, viéndose ustedes en ellos, con empatía, con paciencia, como te gustaría que te llamara la atención a ti, así háblale tú a tu hermano que ha pecado. Nuestras palabras deben estar llenas de decoro y de edificación. Si hay personas que deberían resaltar en nuestra sociedad porque son muy bien hablados, son ustedes. Somos nosotros, la iglesia. Por eso es importante que revisemos nuestro corazón. En tercer lugar, ya vimos, un corazón contaminado no puede amar. Un corazón contaminado habla pecado. Y un corazón contaminado no puede ver la verdad. La historia continúa en que luego de que Jesús dijo esto a la multitud, Pedro le pidió a Jesús que le explicara en la parábola, porque él la vio como una parábola, ¿no? Y probablemente si yo fuera uno de los discípulos le hubiera dicho, Pedro, gracias, bro, yo tenía la misma pregunta, porque no era tan claro el asunto. Y sobre todo porque personalmente, cuando tú me hablas de tres ideas al mismo tiempo, yo suelo perderme. Y es algo que Jesús estaba haciendo aquí, pero él tenía en mente lo que quería decir y fue eficaz con eso. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, los discípulos le dicen a Jesús, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Y Jesús les respondió, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada, déjenlos. Ellos son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Anteriormente Jesús había dicho, bienaventurado todo aquel que no se escandaliza de mí. ¿Qué es escandalizarse de Jesús? Esto que están haciendo los fariseos. Ellos están llenándose de argumentos contra lo que Jesús está enseñando porque les molesta su enseñanza. Y han endurecido su corazón contra Él. Y eso sucede aún en nuestras iglesias hoy en día. Muchas personas se sientan en esas sillas y escuchan la palabra de Dios que les dice, mira, si tú mientes no estás amando a tu prójimo, por lo tanto, no mientas. Y las personas en su corazón, queriendo justificarse, no usan tradiciones, pero sí argumentos en su mente que les llaman o que los hacen resistirse a la verdad. No, eso es verdad, uno no debería de mentir, pero hay situaciones en donde uno puede decir una mentirilla piadosa. Y mira, cuando tú comienzas en tu mente a justificar tu mala conducta, a justificar tu pecado, tu corazón comienza a endurecer si tú no te estás dando cuenta, porque tú estás rechazando la enseñanza de Jesús. Y eso no se queda sin consecuencias. Rechazar, adormecer mi conciencia. Cristo hoy me está hablando, que ponga mi mirada en Él, pero es que me gustan las cosas de este mundo. Mientras tú dices pero es que tu corazón se está endureciendo, porque te estás resistiendo a la verdad. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, ellos no pueden ver la verdad porque se están resistiendo a la verdad. No la aceptan, aunque se la pongas al frente, siempre la van a resistir. Por eso Jesús los señala como personas a quienes el Padre no plantó. Hubo muchos entre los fariseos que el Padre sí plantó porque se convirtieron al cristianismo después.
Pero en general, todo aquel que presenta resistencia a Jesús, a la invitación que Él hace, se va endureciendo en su corazón y no puede ver la verdad. Por eso salen y viven vidas como si no pasara nada, como si no va a haber un juicio. Y en estas palabras de Jesús nosotros podemos reflexionar al menos en dos cosas importantes. La primera es cómo estoy yo recibiendo las palabras de Jesús. ¿Las estoy aceptando con humildad? ¿Estoy confesando mi pecado y buscando en Él ayuda para ser transformado en mi corazón? ¿Qué es lo que necesita ser transformado? ¿O simplemente te estás llenando de argumentos y diciendo, yo no necesito eso, yo no necesito a Jesús, no necesito ser cristiano, no necesito seguir escuchando la palabra de Dios, por eso no la leo, por eso no oro? Si te sigues resistiendo, tu corazón se va a endurecer. Y mira, yo he visto personas llenas de vida y esperanza en clínicas a punto de fallecer, porque han creído en Jesús aunque su cuerpo se esté muriendo. Pero he visto personas también llenas de vida, pero con un corazón muerto, porque se han endurecido. Y esta condición es peor que la de la muerte, porque eso no tiene forma. Si tu corazón se ha endurecido, no hay, humanamente hablando, tradición que pueda romper la dureza de tu corazón. No hay hábito, no hay tratamiento, no hay nada en este mundo que te pueda ayudar con esa dureza. Por eso, ¿cómo estás escuchando las palabras de Jesús hoy? Pero lo segundo, que quiero aprovechar esta oportunidad para decirles, hermanos, Jesús aquí le está diciendo a sus discípulos que ellos no tienen la responsabilidad de convencer a nadie de la verdad. La verdad es verdad, aunque los ciegos no la vean. Y al final, quien trae convicción al corazón de las personas acerca de la verdad es Dios. ¿Qué es lo que sí deben hacer los discípulos? Predicar la palabra, hablar la verdad, anunciar el evangelio. El resto, traer convicción, traer arrepentimiento, traer fe en las personas. Eso es una obra de Dios, no me compete a mí. Por eso yo no puedo decir, cuando yo prediqué, se convirtieron miles. No, yo simplemente fui un instrumento que habló, porque el que convirtió fue Dios. El que transformó, perdonó y limpió y salvó a esas personas fue Dios. El que le quitó el velo a los que no podían ver y ahora pueden fue Dios, no mi argumento. Yo he estado en conversaciones con personas hablando acerca de la existencia de Dios, que es un debate muy común hoy en día. Yo los he estado convenciendo los argumentos y mostrándoles las fallas de sus argumentos para no creer en la existencia de Dios. Y los he visto decir, tienes razón. Pero nunca los he visto decir, ahora quiero ser cristiano. Porque ganar el debate no convierte a nadie. ¿Qué es lo único que puede convertir a las personas? El evangelio. Por eso yo no estoy llamado a convencer a las personas del evangelio, sino a predicar, a anunciar el evangelio. El resto lo hace Dios. Así que, hermanos, no se desgasten en debates que a veces son innecesarios y que no salvan a nadie. Más bien, predica el evangelio. Tú dirás, pero es que necesitan contexto. Vea usted, predica el evangelio. El evangelio solito es poder de Dios para salvar a las personas. Nosotros tenemos que abrir la jaula y el león hace el resto. Predica el evangelio. No te desgastes en discusiones que a veces no tienen ningún sentido. La pregunta entonces al finalizar es, ¿qué es lo que sana al corazón endurecido, al corazón que está contaminado? Jesús entonces, al hablar, como les decía, con Pedro y explicarles la parábola, Él les dice, ¿también están ustedes faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Ya tú sabes cómo decirle, voy a eliminar la comida. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto es interesante. Porque Jesús está entonces señalando
que el problema del hombre no es lo externo, sino lo interno. Lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Porque del corazón, escucha, vienen los malos pensamientos. O sea que no son solo las palabras. Los malos pensamientos también vienen de nuestro corazón. Los homicidios, los adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. En estos tiempos a los padres se les está enseñando a criar a sus hijos, transformando su conducta con buenos hábitos y disciplina. Eso es bueno. Pero escucha esto, papá, que estás criando. Ningún hábito puede cambiar el corazón de tu hijo. Y si el corazón no es cambiado, los hábitos no sirven para nada. Así que como padres, a lo que debemos apuntar no es a la conducta de nuestros hijos, sino a lo que impulsa esa conducta, que es el pecado en el corazón. De tal manera que nuestro enfoque como padres al criar a nuestros hijos pequeños, jóvenes o adolescentes, es apuntar a su corazón. Y lo único que puede romper la dureza del corazón del ser humano es Cristo. Por eso el punto de Jesús yo creo que ya está claro. Lavarse las manos te ayudará a prevenir enfermedades físicas y es una muy buena tradición. Por favor, que nadie salga de este lugar diciendo: Dios me libró de lavarme las manos antes de comer y no me voy a lavar las manos antes de comer hoy porque eso no me contamina. Eso no es lo que Jesús está diciendo, porque sí te puede dar una enfermedad por comerte la comida sin lavarte las manos. Lo que Jesús sí está diciendo es que en cuanto a lo espiritual, da igual el hábito que quieras desarrollar. Eso no te contamina. Lo que realmente está contaminado es tu corazón con el pecado que habita en ti. Y solamente hay una forma de ser limpiado en nuestro corazón: por medio de Cristo Jesús, por medio de creer en Él. Porque Jesús es el único que pudo vencer el pecado. ¿Quieres saber cómo lo venció? Bueno, Jesús se hizo hombre y cada minuto de su vida Él vivió obedeciendo perfectamente la ley de Dios. Él vino como hombre bajo la ley para cumplir toda la ley. Él nunca deshonró a sus padres, nunca desobedeció a sus padres. ¿Ustedes se imaginan una persona así? Él nunca le levantó la voz a sus padres. Él nunca mintió, Él nunca robó. Él supo resistir la tentación de tal manera que la tentación nunca lo pudo mover ni un centímetro. En cambio nosotros, desde que nacemos, lo único a lo que nos hemos dedicado cada día de nuestra vida es a pecar. Por eso Cristo no solo venció el pecado, no pecando Él, sino que también venció el pecado siendo sacrificado en una cruz por nosotros. Porque como fue profetizado en Isaías 53, sobre sus espaldas Él llevó el precio de nuestra transgresión. De tal manera que tu pecado y mi pecado, si creemos en Jesús, Él lo tomó sobre Él y se hizo maldición. Y en esa cruz Él absorbió la ira de Dios que venía directico hacia ti. La ira de Dios que tú merecías por cada pecado que has cometido desde que naciste. La ira de Dios que está preparada para todos los que no se arrepientan y crean en Jesús. Él allí tomó nuestro lugar y con su sangre derramada en ese madero limpió para siempre a todos los que crean en Él. Es por eso que Él sí puede decir: tus pecados te son perdonados. Es por eso que Dios sí puede decir: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso, a todo aquel que está en este lugar que no es cristiano, tú puedes ser hoy perdonado por Dios, lavado en tu corazón
limpiado de esa incredulidad, de esa dureza. Si te arrepientes, si te humillas y pones tu confianza solamente en Jesús, solo en Él. Él ha extendido su mano para salvar a todo aquel que clame a Él. Señor, sálvame. Tú puedes ser salvo hoy si crees en Él. Pero algún cristiano aquí dirá: pastor, pero yo creo que yo también necesito ser santificado. Necesito ser limpiado del pecado cuando todavía estoy combatiendo. Y eso es una realidad. Por eso el verdadero cristiano clama como Pablo en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hago, y encuentro esta ley en mis miembros de que hago lo malo, lo que no le agrada a Dios. Pero glorias sean dadas a Dios, porque en Cristo Jesús no hay ninguna condenación para todo aquel que está en Él. Por eso nosotros hoy, al venir a Él, también somos limpiados de ese remanente de pecado que habita en nosotros. Eso se llama santificación progresiva. Nosotros hemos sido ya limpiados, pero estamos siendo limpiados de ese pecado que queda aún remanente. Fue lo que Jesús le quiso enseñar a sus discípulos cuando les lavó los pies. Ustedes ya están limpios, solo necesitan que se les limpie sus pies. De tal manera que hoy tú en este lugar, si eres cristiano, te has sido limpiado tus pies. Tú también has sido purificado por el agua pura de la palabra de Dios que hoy has escuchado. Esa gracia redentora te sigue cambiando, te sigue transformando, te sigue limpiando en la medida en que perseveras y permaneces en Él. Porque Él es ese manantial precioso que limpia toda nuestra maldad. Acércate a Él, que Él tiene poder para limpiar de toda maldad. Él es fiel y justo. Amén. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra que hoy nos recuerda, Señor, la increíble noticia de que el pecador pueda acercarse delante del trono del Rey Santo mediante la sangre de Jesucristo. Porque tú, oh Señor, has enviado a tu Hijo Jesús para redimir por medio de Él a todo el que crea en Él. Yo te ruego, Señor, que traigas hoy salvación sobre el corazón de los que han escuchado la palabra de Dios hoy y aún no son creyentes. Yo te ruego, oh Señor, que purifiques el corazón de cada cristiano aquí presente y con esa agua pura de tu palabra, Señor, les animes y les llenes de tu espíritu para que por medio de su poder hagamos morir las obras de la carne en nosotros. Que sea transformado nuestra forma de amar, que sea transformada nuestra forma de hablar, que sea transformada, Señor, nuestra forma de ver y anunciar la verdad. Que nos regocijemos en la verdad y que anunciemos tu verdad a todo aquel que podamos, Señor. Que al salir de este lugar, Señor, tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Te lo pedimos, Cristo Jesús.